Bienvenidos a otro episodio, a un nuevo episodio donde vamos a estar hablando junto a Jack Benjamin sobre el trabajo y la perspectiva desde los ojos de Dios. ¿Cómo estás, Jack? Muy bien, Guille, muchas gracias. Feliz año. Gracias. Igualmente, es un gusto nuevamente tenerte en este espacio virtual porque vamos a estar hablando de distintos temas vinculados al trabajo, vinculados a la vida de fe. Y hoy queríamos como ir compartiendo algunos versículos bíblicos y algunos conceptos sobre el trabajo desde una perspectiva bíblica. Y vamos a estar derribando algunos mitos respecto al trabajo, respecto a nuestras actividades laborales, que muchas veces existen en el mundo cristiano y aún dentro de lo que es la familia navegante, ¿no es cierto? Puede pasar que las personas que estén escuchando este episodio empiecen a identificarse con algunas de estas cosas que estamos mencionando, ¿no es cierto? Por eso, Jack, vamos a arrancar un poco hablando un poquito de estos mitos, de estos conceptos quizá erróneos de lo que tiene que ver, ¿no?, con el trabajo, ¿no? Y el primer mito que queríamos conversar es el tema de si existen trabajos seculares, ¿sí? Esto de la palabra secular se escucha mucho y se asocia muchas veces a nuestros trabajos, como parecería como que el trabajo no tiene nada que ver con lo espiritual, ¿no es cierto? Personalmente, lo que yo creo que esto no es así, que todo es importante para Dios, que no existen a los ojos de Dios actividades como de segunda categoría, que no es que es más espiritual ir a la iglesia o estar leyendo la Biblia que ir a estar con nuestra familia o ir a la oficina. O sea, a los ojos de Dios todo es importante, ¿no es cierto? Y todo es una oportunidad para, para glorificar a Dios. Y es una oportunidad nuestras actividades, especialmente nuestras actividades laborales también, en glorificar a Dios en nuestras vidas. Y en cierta forma la palabra nos invita a hacer todas las cosas como para Él. Y acá quería citar dos textos que tienen que ver un poco con esto. Uno lo encontramos en 1 Corintios 10:31, que dice: en todo caso, lo mismo si comen o si beben, o si hacen cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Y en Colosenses, en 3 del 23 al 24, dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor, ¿sí? Entonces, nuestros trabajos de alguna manera son una oportunidad para glorificar a Dios. Son una oportunidad también para hacer de alguna manera las obras que Dios ya ha pensado para cada uno de nosotros. Entonces, personalmente creo que esto de que hablar de trabajos seculares rompe un poco esta idea de la perspectiva real que Dios tiene sobre el trabajo. Y eso es lo que quiero preguntarte, Jack. A los ojos de Dios, ¿cuál sería la perspectiva correcta respecto a lo que es el trabajo? Muy buena pregunta. Estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Uno puede sentir que es algo secular o de segundo plano, o en algunos casos la gente puede pensar que, bueno, trabajo, negocios por lo menos, es algo puede ser algo corrupto o sucio. En algunos casos es así, pero esa nunca fue la intención de Dios. Desde el inicio, el trabajo era como una cosa central de lo que él quería ver. En los primeros capítulos de Génesis encontramos a Dios, el gran emprendedor, creando el mundo, y lo hace una cosa, crea una cosa, después dice que está bien, entonces crea otra cosa y decide cómo hacer que las aguas se juntan, y aquí pone peces y pájaros y todo, y uno casi se siente el gusto, el deleite del Señor en su creación. Ese es trabajo, porque dice que en el séptimo día decidió descansar de su trabajo. Pero lo interesante antes de crear el hombre, dice en Génesis 2, versículo 5, no hay ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios, el Señor, todavía no había hecho llover sobre la tierra,
ni existía el hombre para que la cultivara. Entonces, desde el inicio, necesitaba un hombre o el hombre para cultivar, para trabajar. De hecho, esa palabra es abad en hebreo, de cultivar. Quiere decir trabajar. Y más adelante, en versículo 15, dice, Dios, el Señor, cuando llegó el tiempo, el momento, tomó el hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Otra vez vemos la palabra cultivar, que es abad. Sí. Bien, Jack, y fíjate que esto que estás mencionando también derriba esa falsa creencia de que Dios ha utilizado el trabajo como un castigo por la desobediencia de Adán, ¿no es cierto? Que muchas veces eso circula en contextos cristianos, esto por una mala interpretación de ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿sí? De alguna manera se cree que esa idea de trabajar viene como consecuencia de desobedecer, ¿no es cierto? Y este texto que estás mencionando de Génesis 2 nos ayuda a darnos una idea de que el trabajo estaba en la mente de Dios mucho antes de que Adán cometiera pecado. Sí, esa fue la idea. Y no era tan difícil. Era el propósito del hombre. En gran parte era cuidar de la creación del Señor. Como vemos, Dios nos da una naturaleza social, sabemos que somos seres gregarios, que Dios nos ha hecho familia porque Él es un Dios que tiene que ver con esta capacidad de relacionarse. Y también, viendo Génesis, vemos que en el hacer de Dios, Dios ha puesto en nosotros también una naturaleza ocupacional. Somos seres ocupacionales. Y el trabajo es una oportunidad justamente para desarrollar los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Y vos fíjate que aquí quiero hablar un poco también de otro mito que muchas veces se observa dentro del contexto cristiano, y creo que tiene que ver con esta concepción que vos bien explicaste y que lo hablábamos en un principio, de entender al trabajo como algo secular y no como algo que puede glorificar a Dios. Que es el trabajo un estorbo para hacer el ministerio, ¿sí? Muchas veces observamos que obreros del Señor dicen: no tengo tiempo, no puedo hacer las cosas como quisiera, no tengo tiempo para juntarme a leer la Biblia, no puedo discipular a personas como quisiera, justamente por el trabajo, ¿no? Y empiezan como a tener un concepto de que el ministerio se realiza en la iglesia. Y creo que el trabajo, desde el deseo de Dios, es un escenario extraordinario para extender su reino. Porque justamente la gente que necesita a Cristo es probable que no vaya a la iglesia, pero es muy probable que sí vaya a trabajar. Y en la medida que nosotros somos testigos de Cristo en el trabajo, entendemos que, al contrario, nuestro trabajo impulsa nuestro ministerio en vez de estorbarlo. Así es. Y bueno, cualquier cosa puede ser un estorbo. O sea, dormir puede ser un estorbo, pero no fue la intención, otra vez, de Dios. Esa fue la intención de que pudiéramos mostrar los valores, los propósitos que Él nos dio para reflejar en nuestro trabajo. Entonces, esa palabra que cité antes, abad, que quiere decir cultivar, también es relacionada esa palabra con aboda, que también quiere decir trabajo, pero también quiere decir servir y también quiere decir adorar. Entonces, lo que Dios quiere que hagamos es que nuestro trabajo sea nuestra adoración de Él. Y podemos hacerlo en la medida que vamos trabajando, tratando a los demás, la actitud de nuestros corazones, lo que salga de nuestro trabajo, el resultado de todo lo que estamos trabajando. Entonces, es mucho más amplio y es una oportunidad, una tremenda oportunidad para
realmente honrar, glorificar a Dios en nuestro trabajo. Y uno piensa, por ejemplo, que hay muchos empleados, muchos colegas de trabajo. Entonces, que no todos, muy pocos tal vez, conocen a Dios. Entonces, es una oportunidad para que ellos puedan ver cómo trabajamos nosotros, para tener el sabor de cómo es el reino. Y hacer preguntas, y hacernos preguntas, ¿por qué hiciste así? Y uno puede decir, porque es lo que creo, es lo que Dios quiere de mí. Entonces, realmente es una de las mejores oportunidades para reflejar al mundo la realidad de Dios en nuestro trabajo. Tal cual, tal cual. Mira, un ejemplo muy evidente de cómo Pablo ha utilizado el trabajo como un escenario pastoral es justamente el trato que ha tenido con Priscila y Aquila. Justamente lo vemos en Hechos 18, en donde Pablo asiduamente iba a la sinagoga los sábados, pero realizaba un trabajo diario junto a ellos, haciendo carpas, y es muy probable que en ese contexto los haya discipulado de manera tal de que Aquila y Priscila vemos en las escrituras que se han terminado transformando en compañeros de sus misiones e inclusive han terminado discipulando a Apolo. O sea, vemos una cuestión generacional que se va haciendo a partir de ese tiempo invertido. Seguramente mientras Pablo hacía carpas con ellos, compartían la vida, compartían las cosas del Señor y iba discipulándolos día a día, a tal punto de que ellos se terminaron transformando en obreros, compañeros de misiones y personas que extendieron el reino y fueron realmente un impacto muy importante en todo lo que vemos en la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos ver un ejemplo concreto, ¿no? Cómo Pablo actuó en un contexto laboral. Me encanta lo que dices, Guille. Y fíjate el impacto multigeneracional de esto. Todos trabajaron juntos en crear carpas. Entonces, después de ese impacto en la vida de esa pareja, ellos dos se encontraron con Apolos y vieron que Apolos estaba en el camino, pero necesitaba un poquito de ayuda para hasta dirigirse a un mejor. Claro. Y después del tiempo que ellos pasaron con Apolos se fue a otro lugar y ya tuvo su impacto ahí. Uno puede ver 4 generaciones de impacto por el tiempo que Pablo tomó con esos dos colegas. Entonces, nunca se sabe para dónde puede ir ese impacto. Claro. Tal cual, tal cual. Fíjate que Apolo después tuvo una influencia muy, pero muy importante en los creyentes de Acaya, y realmente no sabemos qué ha pasado con los creyentes de Acaya, pero es una cosa que realmente no podemos dimensionar, las cosas que Dios puede hacer con lo poco que nosotros podemos hacer. Y a veces pensamos, y este tiene que ver un poco con otro mito más, de que es el obrero de tiempo completo los únicos que pueden hacer bien la tarea de hacer discípulos, ¿no es cierto? Y es cierto, obviamente hay más tiempo, hay más flexibilidad, hay más capacidad para invertir recursos en las personas, pero cada uno de nosotros que hemos tomado en serio el llamado de Dios de hacer discípulos, tengamos la flexibilidad o el tiempo que tenemos, podemos ser guiados por el Espíritu para que en lo poco que podemos hacer, en manos de Dios, puede generar resultados extraordinarios, ¿no es cierto? Por eso es importante como derribar este mito que si uno no es un obrero de tiempo completo, entendiendo ese término quizá de una manera equivocada, ¿no? Porque si te pones a pensar, todos somos obreros de tiempo completo, ¿no? Pero a veces se suele poner ese título a personas que se dedican de lleno al evangelio y pensamos que el impacto que pueden llegar a tener los obreros de tiempo completo siempre va a ser mucho mayor que una persona que le dedica
más tiempo al trabajo. Eso suele pasar, ¿no es cierto, Jack? Se volvió viral. Viral. Igual como la pandemia, uno ve que es un problema viral. Esa es una bendición viral y empezó en el contexto laboral. Así es, tal cual. Bien. Es cierto que tener algunos trabajos, por ejemplo, si nosotros queremos desarrollar un ministerio móvil, es ideal que podamos tener flexibilidad, libertad de tiempos y a veces un trabajo que nos ingrese, que nos dé ingresos pasivos, puede ser una excelente oportunidad para poder ser un obrero móvil. Por ejemplo, no sé, hay distintos trabajos que podés trabajar en forma remota desde tu casa con una computadora. Eso te permite viajar y poder estar en distintos países y poder moverte de un lado a otro. O sea, creo que es la oportunidad que tenemos en estos tiempos de con Dios pensar ideas creativas que nos ayuden a utilizar nuestros trabajos, nuestros recursos y nuestros talentos y dones para hacer de nuestros empleos un lugar para extender el reino de Dios. Ahora, muchas veces lo que uno observa es que mucha gente tiene insatisfacción en sus trabajos. Entonces, como ya vive de manera insatisfactoria su actividad laboral, no lo ve propicio justamente el hacer discípulos en ese contexto. Entonces, la pregunta que también podemos hacernos, como para ya ir finalizando este episodio, es: ¿nuestros dones y talentos se alinean al campo laboral donde yo estoy trabajando? Porque muchas situaciones de estrés, de angustia, de preocupación y de falta de productividad tiene que ver un poco porque estoy trabajando quizá en un contexto equivocado. He trabajado en un lugar porque se dio una oportunidad, pero nunca me he preguntado cuáles son mis dones y mis talentos, y si esos dones y mis talentos dados por Dios los estoy explotando en mi ámbito laboral. Porque gran parte de lo que impulsa nuestro ministerio es también aquellas cosas que nos apasionan. Y el trabajo es el excelente escenario para desarrollar nuestra pasión. Bueno, tenemos la bendición de poder escoger lo que queremos hacer en la mayoría de los casos. En algunas sociedades, en algunos momentos de la historia, la gente no tenía. Por ejemplo, hubo esclavos. Pero la mayoría de nosotros sí podemos determinar, tenemos una voz en lo que queremos hacer. Entonces, lo que tú dices es cierto, es que a veces estamos en un lugar que tal vez no cabe muy bien con quién soy yo, pero tenemos un sinnúmero de herramientas ahí, los Strength Finders, Myers-Briggs y hay muchas otras cosas, Enneagrama, etcétera, para ayudarnos a entender cómo es que Dios me ha creado y cuáles son mis dones y talentos, como tú dices, y dónde debería ejercer mis dones. Yo quiero volver a un tema, y estamos hablando del impacto que uno puede tener en su trabajo, pero eso no es decir que alguien que sí sirve en el ministerio de, como, entre comillas, tiempo completo, como parte de una iglesia o de los navegantes, etcétera. Eso tiene mucha validez. Uh-huh. Pero la mayoría de las personas, yo diría un 99 no sé cuánto %, no son de tiempo completo, como estamos diciendo, pero sí son de tiempo completo en el sentido que pueden tener impacto a través de su trabajo. Entonces sí es súper importante determinar dónde me voy a caer mejor, en qué tipo de trabajo. Ahora, hay momentos que no me van a caer bien, eso pasa en la vida. Y eso es también una oportunidad de crecer. A veces no me gustan las cosas o me caen duras las cosas, entonces yo tengo la oportunidad de como aprender de eso. Y eso es, yo diría que el trabajo es uno de los mejores lugares para realmente crecer y aprender de cosas de mis errores, por ejemplo, de cómo relacionarme con los demás. A veces no soy una persona digamos, que tenga tanta habilidad relacional, es una oportunidad de crecer en eso. Entonces, es una bendición en todo sentido.
Jack, ¿y qué pasa cuando tenemos la oportunidad de desarrollar nuestro propio negocio o nuestra propia empresa? Sí, excelente pregunta, porque cualquiera tiene la oportunidad de tener un impacto terreno en su trabajo, pero tal vez una de las más grandes oportunidades que tenemos es cuando somos los dueños o líderes en una empresa, porque ya ahí podemos influir cultura, los valores, hasta la dirección, los servicios o productos que estamos desarrollando. O sea, todo eso es algo que si yo trabajo para una empresa y no tengo tanto peso y tengo menos influencia, pero sí todavía tengo influencia, pero hay muy grandes oportunidades ahí si uno tiene su propia empresa. Por eso hemos hablado en el pasado de empresas misionales, porque si la empresa quiere no solamente ganar plata y tener un buen producto, sino también al mismo tiempo tener un impacto en el reino y hacer discípulos, es una increíble oportunidad de hacerlo. Tal cual. Y hablando de eso, vamos a tener en el mes de marzo un evento especial organizado por Genera en la ciudad de Monterrey, donde vamos a estar hablando de todo esto, ¿verdad? Nos vamos a estar capacitando porque sin duda es un desafío muy, pero muy importante y qué bueno tener un espacio de capacitación en donde vamos a estar hablando de todos estos temas, ¿verdad, Jack? Sí, vamos a escuchar de gente que ya está en eso en toda parte del mundo, incluso en México, y que están aprendiendo de eso y que realmente qué tienen que hacer para mejorar en eso. Es que sobre todo vamos a escuchar de oradores, pero al mismo tiempo vamos a tener la oportunidad en mesas redondas de escucharnos, de aprender uno al otro y cómo hacerlo cada vez mejor. Y yo creo que eso ha sido una gran bendición, escuchar de otros y aprender, porque yo no puedo hacerlo todo solito, necesito la ayuda de otros. Tal cual. Podemos aprender del ejemplo de los éxitos y los logros de las cosas que están funcionando en otras empresas, en otras ciudades, y va a ser un encuentro de mucho impacto seguramente en nuestra vida. Este encuentro de Genera se va a estar realizando del 24 al 26 de marzo en México, en Monterrey, y sin duda estamos extendiendo la invitación para que puedan inscribirse, para que puedan participar. Aquí debajo de este episodio vamos a estar dejando algunos links, información respecto al encuentro, detalles que tienen que ver un poco con el tema del hospedaje, las fechas, los horarios, en fin, todo lo que tiene que ver con la logística del encuentro, que sin duda va a tener una gran influencia en nuestro desarrollo, en nuestros trabajos, en nuestras empresas y en nuestra visión de lo que es el trabajo de una perspectiva bíblica. Jack, estamos llegando al final del episodio y este tema da para hablar un montón y seguramente vamos a estar desarrollando en otros espacios más estos contenidos, pero quería, Jack, pedirte si podemos terminar con una palabra de oración para pedirle a Dios que nos ayude a cambiar esta perspectiva, a darnos una verdadera visión de lo que es el trabajo según sus ojos. ¿Te parece terminar orando? ¿Quieres hacerlo? Dale. Ok. Señor, queremos darte gracias porque vos inventaste el trabajo y sabemos que es algo bueno. Y queremos, Señor, que el trabajo sea algo que te glorifique. Queremos pedirte que nos ayudes a tener una nueva perspectiva, que cambie, Señor, nuestro chip en la cabeza para poder entender nuestra actividad laboral conforme a tu voluntad. Ayúdanos a entender, Señor, las inmensas oportunidades que tenemos en nuestros trabajos para poder extender tu reino. Y ayúdanos, Señor, a ser fieles en nuestra tarea laboral, a ser verdaderos discípulos en nuestros contextos de trabajo, a ser buenos mayordomos de las cosas que nos has dado. Y bendice, Señor, nuestros trabajos, nuestras iniciativas, para que podamos ser obreros fieles en medio de ellas, Señor.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.